Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, aquí estamos nuevamente. En esta ocasión vamos a trabajar con el capítulo 25, 26 y 27, ¿sí? Del libro de Flannery. Así que bueno, largamos sin mayor preámbulo. El capítulo 25, que se llama Las personas que viven en invernaderos no deberían de decir mentiras, no deberían contar mentiras, ¿sí? Tiene que ver con que, fíjense el título del capítulo, ¿no? Con mentiras que se dicen, ¿no?, en torno al fenómeno del calentamiento global. Entonces, si ustedes se fijan, van a ver que el autor arranca ese capítulo hablando sobre lo que es lo que son las campañas de desinformación, ¿no? Entonces hay grandes campañas de desinformación y de confusión, campañas, o sea, la gente que está detrás del negocio de los combustibles fósiles, no todo el mundo, no todas las compañías, pero sí una parte importante, la mayor parte de ellas, han lanzado a lo largo de la historia diversas campañas para confundir a la gente en torno al cambio climático y cómo la quema de combustibles fósiles tiene que ver con eso y demás, ¿no? Entonces, campañas para confundir y desinformar a la gente, ¿no? Campañas que responden a sus propios propósitos, que son seguir lucrando con la quema de combustibles fósiles, básicamente eso, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan, van a ver que el autor arranca hablando del caso de una compañía llamada Peabody Energy, ¿no? Peabody Energy, cuyo gerente general o gerente ejecutivo, CEO, como se le dice en inglés, que era, ¿cómo se llamaba? Bueno, no tengo el nombre acá, pero gerente ejecutivo, Fred Palmer, solía salir a decir, fíjense, esto como para que vean los disparates que dice a veces la industria del combustible fósil, ¿no? Peabody Energy se dedica a generar corriente a partir del carbón, ¿no? Es una compañía que se dedica al carbón, y ya vimos todo lo que hace el carbón. Ok, quemar carbón, ¿no? Fíjense lo que salió a decir esta persona. Salió a decir que en realidad lo que necesita el planeta es un aumento en las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico. Sería bueno para el planeta, para las cosechas y para solucionar los problemas de hambre en el mundo, que el nivel de dióxido, que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera aumentaran a una concentración de 1000 partes por millón. 1000 partes por millón. ¿Por qué? Fíjense cuál es la lógica disparatada del argumento que da. Él dice, decía, bueno, esto ahora ya ni se le ocurriría decirlo, pero decía en aquel momento que, dado que las plantas toman dióxido de carbono, ¿no? Bueno, entonces es algo así como, que aumente el nivel de dióxido de carbono es algo así como alimentar a las plantas, ¿no? Entonces, si las plantas comen mucho, o sea, dióxido de carbono, entonces van a mejorar las cosechas, ¿sí? Va a ser bueno económicamente, va a ser bueno ecológicamente, y aparte va a haber tantos alimentos que eso va a ayudar a solucionar los problemas de hambre en el mundo, ¿no? Bueno, esto es un disparate, ¿no es cierto?, desde el punto de vista científico, pero bueno, confunde a la gente. Entonces, más allá, disparate o no disparate, hoy mismo con la pandemia que vivimos estamos viendo muchos disparates que se han dicho, disparates que ha dicho gente poderosa. El punto del disparate es que sea verdad o mentira, que en general es mentira, o siempre me atrevo a decir es mentira, el punto es que la confusión la genera. La confusión la genera. Entonces el efecto se produjo. Y esto es lo que se logra con este tipo de campañas. Generar esa confusión, generar esa desinformación, ¿no es cierto? Bien, ok. Con lo cual, a esta altura del libro, ya capítulo 25, lo que deberíamos entender es que hay un problema central que sigue necesitando solución, que es que el ser humano sigue emitiendo enormes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, eso genera calentamiento global, y hay que ver qué hacer con ese dióxido de carbono. Una es no emitirlo. Bueno, se puede, más vale que se puede, pero para no emitirlo hay que dejar de quemar combustibles fósiles. ¿Ok? ¿Y en qué se quema combustible fósil? Y hay diferentes
ámbitos en los que se quema combustible fósil, pero las dos principales actividades donde se quema combustible fósil son la generación de energía eléctrica, como venimos viendo, y el transporte. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué hacer? A ver, pensemos otra cosa. Pensemos otra cosa. ¿Y si hacemos esto? Que esto es algo que se plantea muchas veces. Captura y secuestro. Si hacemos esto con el dióxido de carbono, captura y secuestro de dióxido de carbono, bueno, ¿qué sería capturar y secuestrar el dióxido de carbono? Sería, digamos, agarrarlo, eso significa captura, agarrarlo que significa no dejarlo que se vaya a la atmósfera, ¿no? Y una vez agarrado ese dióxido de carbono, meterlo en algún lugar. Bien, esto en realidad se viene haciendo ya, pero el tema es que estamos queriendo pensar a futuro, ¿no? Entonces, preguntarnos, bueno, ¿cuál puede ser una solución de fondo a todos los problemas de los que venimos hablando? Bien, ¿la captura y secuestro puede ser una solución de fondo? En verdad no. ¿Por qué? Porque ¿qué se hace cuando se captura y se secuestra carbono? Lo que se hace es, a ver, recordemos que el carbono se saca de bajo tierra, ¿sí? Se cava entre las rocas y se saca de ahí el carbón, que al ser quemado libera carbono a la atmósfera. Ok, bien. Entonces, cuadro de situación. Tenemos una planta que quema carbón para generar corriente. Tiene la perforación... en realidad no, porque tendréis la mina por un lado, la mina de carbón, y la planta por el otro. No hace falta que la planta esté donde está la mina, no. Tenemos la mina de carbón y la planta que quema el carbón. Bárbaro. Pero el punto es, acá lo que nos estamos preguntando es, ¿qué hacemos para que al quemar carbón, ese carbón no se vaya a la atmósfera? Bueno, la captura y secuestro consiste en licuar, o sea, hacer líquido, ¿sí? Ese gas, ese carbono, el carbono, ¿sí? Hacerlo líquido, y una vez que se le hizo líquido, inyectarlo de vuelta bajo tierra. Eso es la captura y secuestro, ¿sí? Al carbono se lo hace líquido. O sea, hay maneras de hacerlo líquido. Fíjense que por ejemplo, el metano que tenemos en los encendedores está en estado líquido, ¿no? Entonces el metano contiene carbono, y cuando uno aprieta la válvula del encendedor, ahí enseguida pasa de líquido a gaseoso. Bueno, para hacer la captura y secuestro, lo que se hace con el carbono que se produce al quemar carbón es lo inverso a eso: pasar ese carbono de su estado gaseoso a estado líquido. Bien. Ahora, acá hay varias cuestiones a tomar en cuenta. Una. No cualquier suelo es apto para enterrar carbono. Con lo cual, habitualmente, enterrar carbono implica desplazar el carbono, transportarlo. Para transportarlo, hay que hacerlo líquido. Hacerlo líquido demanda mucha energía. Demanda aproximadamente el 20% de la energía que se generó al quemarlo. Entonces, si tanta cantidad de carbono generó 100 megawatts hora de corriente, ¿no? Entonces van a hacer falta 20 megawatts hora para convertir, es una medida de energía, ¿no? 20 megawatts hora para convertir todo ese carbono para pasarlo a estado líquido, ¿no? Para presurizarlo y enfriarlo hasta ponerlo en estado líquido. Una vez que se lo puso en estado líquido, va a haber que transportarlo. Y una vez transportado, hay que meterlo 1 kilómetro, repito, bajo tierra. Una vez metido bajo tierra, al carbón hay que vigilarlo, porque el dióxido de carbono es altamente tóxico. A muy pequeñas concentraciones ya es tóxico. Imagínense si estamos enterrando toneladas y toneladas de dióxido de carbono. Lean en el libro el episodio que hubo en Camerún, ¿sí? Donde se empezó a liberar dióxido de carbono del fondo de un lago, y eso mató, creo que 1.800 personas, y aparte un montón de animales, ¿no? Aparte, el dióxido de carbono no da indicios, es peligroso también porque no es fácil de detectar,
¿no es cierto? No tiene olor, ¿no es cierto? Bien, entonces, decía, es peligroso, hay que vigilarlo, hay que controlarlo muy bien, tiene que estar muy bien guardado, y el almacenamiento, mejor dicho, de dióxido de carbono tampoco es una cosa que se lo guarda de acá a 1 año, 2 años, 3. Se tiene que asegurar un almacenamiento para miles de años. Entonces es un almacenamiento recontra a largo plazo. Esto es como si yo te digo, bueno, miles de años. Me iba a poner una metáfora, pero dejémoslo ahí. Miles de años. Entonces no es nada sencillo. No es nada sencillo, ¿no es cierto? Y otras cuestiones más, que son que la cantidad de dióxido de carbono que se libera a la atmósfera es tanta que no hay manera tampoco digamos, de hacer líquido y enterrar todo ese dióxido de carbono que se libera a la atmósfera. No hay manera. Entonces, se calcula que en el mejor panorama posible sería más o menos enterrar un 10% de ese carbono. Como el tope posible, suponiendo que se lleven a cabo programas muy serios y completos de captura y secuestro de carbono. Bueno, no va a pasar del 10%, ¿no? Con lo cual no es una solución, sería en todo caso apenas una de las muchas patas que requeriría la solución del problema, ¿no es cierto? Bien, por otro lado, otra solución posible es que usar sumideros biológicos para capturar carbono. Uno podría decir, bueno, y con vegetación no se puede, porque las plantas toman carbono de la atmósfera, ¿no es cierto? Entonces, con vegetación, con forestación. La forestación siempre es algo bueno, pero no deja de ser una solución que no es a largo plazo, ¿no es cierto? Porque los árboles en algún momento mueren, se descomponen, y cuando se descomponen, el carbono que tenían dentro suyo se libera a la atmósfera. Entonces, y aún sabiendo que los árboles son longevos, pueden vivir cientos de años no es mucho en términos del planeta Tierra. Entonces, no deja de ser una solución transitoria la vegetación. Usar árboles para que tomen carbono y lo mantengan retenido, ¿no es cierto? Es una solución transitoria. Bueno, hasta acá entonces el capítulo 25 que habla sobre sobre todo esto. Dos ejes principales tiene. Uno, las campañas de desinformación y confusión al público, de eso ya hablamos, y la otra, lo que es la captura y secuestro de carbono, ¿no? O sea, explicar en qué consiste y entender que no es una solución de fondo, ¿no? Para que no nos pensemos cuando escuchamos por ahí, no, que está mejorando la tecnología de captura y secuestro de carbono. Ah, qué bueno, listo. De acá a unos años ya está solucionado el problema de las emisiones de carbono. No está solucionado por todas estas razones que estamos diciendo. Bien, vamos al capítulo 26. El capítulo 26 va a hablar bastante sobre el gas natural, o sea, el metano. Yo ya les conté que el gas que usamos para cocinar, el gas que usan los coches con equipo de GNC, es metano. ¿Sí? Bueno, aparte recién hablamos del metano cuando hablé de los encendedores. Entonces, en algún momento del libro el autor dice algo así como que el siglo XIX fue el siglo del carbón, el del XX fue el siglo del petróleo, y el XXI es considerado por muchos el siglo del gas. Bueno, puede ser en cierto modo. A ver, ventajas que tiene el gas con respecto a los otros combustibles fósiles. Ya hablamos. Una de ellas es que contiene, es el que menor concentración de carbono contiene, ¿no es cierto? Pero contiene carbono, o sea, es un combustible fósil, genera calentamiento global, quemarlo genera calentamiento global. Esto recordémoslo siempre. Ventajas, por ejemplo, de lo económico, hacer una central a gas cuesta la mitad que hacer una central de carbono. Después, piensen lo siguiente, vieron que ya venimos hablando de que, si por más que estemos en el siglo XXI, en sí las turbinas que se usan para generar corriente, en las centrales de carbón, funcionan de la misma, o sea, con un principio muy antiguo. ¿Qué se hace en una central de carbón? Ya lo dijimos, se quema carbón, con el carbón se calienta agua para hacerla hervir en una caldera. Ese vapor de agua mueve pistones, ¿sí? Y eso hace andar una turbina, ¿no es cierto? Bien,
Ok, ¿se puede hacer eso mismo, pero en vez de calentar el agua quemando carbón, lo hacemos quemando gas natural? Sí, claro que se puede. Bueno, ahí tenés una central de carbón. En esto consiste. Bien, es más barata que una central, perdón, ahí tenés una central a gas. Ahí tenés una central a gas. Ok, ventajas. Ya dijimos que es más barato. Otras ventajas. Bueno, que se puede encender y apagar en cualquier momento. Una caldera que funciona a carbón no se puede encender y apagar cuando uno quiera. ¿No es cierto? Porque es la misma diferencia que hay entre calentar agua con una hornalla, lo prendés y apagás cuando quieras el fuego, o calentar agua juntando maderas y armando un fuego. ¿No? Lleva un tiempo y una vez que empezó a quemarse tenés que aprovechar ese fuego, y si decidís no usarlo más, hay energía que se desperdicia porque ese fuego va a seguir ardiendo por bastante tiempo una vez que dejas de usarlo. ¿No? Entonces esa es esa misma diferencia. En cambio, una central a gas se puede encender y apagar tan simplemente como accionar o no una perilla, ¿no es cierto? Otra ventaja es que se pueden hacer de diferentes... O sea, las centrales a carbón son siempre grandes, siempre grandes. En cambio, las centrales a gas pueden ser de diferentes tamaños, ¿no? Pueden ser mucho más chiquitas. Y al poder ser mucho más chiquitas y ser más baratas de construir, se las puede edificar más cerca de las ciudades y se puede como hacer... como desconcentrar lo que es la generación de energía. En vez de tener una mega recontra central a carbón para alimentar una ciudad entera, ¿no? Y que esté lejos la central de carbón. Fíjense que nosotros vivimos en ámbitos urbanos y nunca en nuestra vida vivimos el humo de una chimenea, de una central de carbón. Siempre están lejos. Y el hecho de que estén lejos hace que se pierda energía en transportarlos. El mismo hecho de transportar corriente hace que se pierda corriente en el camino, ¿no? ¿Qué se puede hacer con el gas? Se puede hacer centrales más chicas, repartidas por diferentes lugares y más cerca de las ciudades. Bueno, estas son como las ventajas, ¿no es cierto? Bien. Desventajas. Una, que es más peligroso que el carbón. ¿Sí? El carbón no puede explotar y el gas sí. Y otra, bueno, hay varias. Bueno, otra que podrían ser blancos de atentados terroristas las centrales a gas, justamente porque pueden explotar, ¿no es cierto? Bien. Y aparte, otra obvia que ya venimos diciendo, que es que genera calentamiento global, no es que no lo genera, ¿no es cierto? Y después, como siempre es como que el autor nos dice cosas para que no nos entusiasmemos demasiado, aun cuando todas las centrales eléctricas del mundo a carbón fuesen reemplazadas por centrales a gas, suponiendo ese panorama como re wow, las emisiones de dióxido de carbono se reducirían en un 30%. ¿Sí? Y eso sigue sin ser el número que necesitamos. Sigue sin ser el número que necesitamos. Bien. O sea, para evitar el calentamiento global y detener esta catástrofe, las reducciones tendrían que ser de un 70% para el año 2050. ¿Sí? Y un 30% no llega a ser ni la mitad de eso. Bueno, eso con respecto al gas. Vamos a hablar del hidrógeno. ¿Sí? El hidrógeno, que es un tema también del que se habla y en el cual... O sea, fíjese que lo que trata de hacer el autor es ponernos en claro algunos temas para que no nos contagiemos de un optimismo un tanto falso, ¿sí? Que a veces circula. Por ejemplo, con la captura y secuestro de carbón, por ejemplo, con el gas y ahora con el hidrógeno. ¿Por qué? Porque con el hidrógeno hay algunas buenas noticias, pero unas cuantas malas también. Hoy en día se habla mucho de usar el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno para los coches, para diferentes cosas. A ver. Primero, lo que nos recuerda el autor es que el hidrógeno en sí es un portador de energía. Entonces vos, el metano que sale de abajo tierra, ya tiene energía. ¿Por qué? Porque si entra en combustión explota. Bueno, el hidrógeno no es que contiene energía de por sí. Lo que puede hacer es transportar energía. Puede estar cargado de energía como una pila. ¿No es cierto? Así de simple. Justamente las pilas de hidrógeno son pilas de carbonato líquido, ¿sí? Me encantaría ser un químico para explicarles intrínsecamente cómo funciona, pero bueno, no lo soy. Pero lo que nos explica el autor es que el hidrógeno se transporta en pilas de carbonato líquido. Pilas de carbonato líquido. ¿No es cierto? Bien. Ahora. Inconveniente de las pilas de carbonato líquido. Una, que son muy grandes, ¿sí? Son grandes en el sentido de que
no es práctico que sean tan grandes, eso por un lado. Y por otro lado, para entrar en funcionamiento requieren levantar 650 grados aproximadamente de temperatura. Una vez que alcanzaron esa temperatura, funcionan bien estas pilas y funcionan eficientemente. Pero tienen que levantar esa temperatura, lo cual, como pueden ver, los hace inviables, por lo menos por ahora, para que vos manejes un coche que tenga una pila de carbonato líquido adentro, ¿sí? Porque 650 grados es mucho, ¿sí? Y aparte no entra en el coche. Entonces, digamos, en un futuro no sé, pero hasta ahora, hasta donde sabemos, no se pueden fabricar pilas de hidrógeno lo bastante chicas, prácticas y económicamente competitivas para que los coches empiecen a andar a hidrógeno, ¿no? Así que atención a eso, ¿no es cierto? Bueno, después, ¿qué pasa si queremos usar hidrógeno, por ejemplo, en las casas y en diferentes lugares? Hay que distribuirlo. Bueno, para distribuirlo hay que hacerlo líquido y presurizarlo, como el carbono. Hay que ponerlo a 253 grados bajo cero al hidrógeno. Ahora, bajarlo de temperatura, presurizarlo y hacerlo líquido requiere de energía. ¿Ok? ¿Y esa energía de dónde la sacamos? ¿Y qué hacemos? ¿Usamos gas? ¿Usamos carbón? ¿Combustibles fósiles para generar esa energía? Ven que hay problemas prácticos importantes. Si al final la energía que necesitamos para hacerlo líquido es para generar la energía necesaria para pasarlo a estado líquido, necesitamos quemar combustible fósil. Al final hay que ver si el combustible fósil que estamos quemando para hacerlo líquido no libera acaso las mismas concentraciones de dióxido de carbono, o aproximadamente las mismas concentraciones de dióxido de carbono, cantidad de dióxido de carbono, que nos estamos ahorrando de emitir. Entonces al final el remedio no es remedio, porque seguimos emitiendo dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque necesitamos corriente para pasar el hidrógeno a estado líquido. Entonces no estamos en el fondo solucionando nada, ¿no? Aclaro, de todas maneras, todas estas nuevas tecnologías siempre están en investigación. O sea que no está descartado que en el futuro se descubra una manera, una solución práctica de esto. Pero por ahora no existe. Por ahora no existe. Bien. Una posibilidad que comenta el autor es, bueno, y si se le hace se lo hace parcialmente líquido, en parte se soluciona el problema, pero en parte no. O sea que no termina de haber realmente una solución al tema del hidrógeno. Aparte hay que agregar que el hidrógeno es tan volátil que si lo tenés almacenado, por día se pierde un 4% por evaporación. Se evapora solo y se escapa a la atmósfera un 4% por día, lo cual es un montón, ¿no? Bien, entonces, en definitiva, para que el mundo entrara a funcionar con hidrógeno, hay que cargar la energía al hidrógeno, poner la energía, repito, es como una pila, como cargar una pila, ¿sí? Entonces, esto es como si yo te digo, imagínate que la corriente que de mi casa viene de una central a carbón. Entonces, todo lo que estoy haciendo acá genera emisiones de dióxido de carbono, ¿no? E imagínate también que yo tengo un coche que anda a nafta. Bueno, la nafta es un combustible fósil. Entonces yo digo, bueno, no. Ahora uso un coche eléctrico. Entonces, el coche eléctrico no quema combustible, entonces no emite dióxido de carbono. Bárbaro. ¿Y de dónde le cargo la corriente a mi coche? Si para cargar la corriente de mi coche yo lo cargo en mi casa, entonces estoy tomando la corriente esa, en última instancia, de una central a carbón. Entonces las emisiones son las mismas. Y peores todavía, porque estás tomando energía, convirtiéndola. Cuanto más conviertas la energía de una forma en otra, de carbón a quemar carbón, hacer hervir el agua, hacer mover la turbina, generar corriente, la corriente, transportarla, todo eso va generando un gasto de energía. Entonces, si al final usar hidrógeno implica un gasto de energía tal que necesitamos quemar combustible fósil para poder bancar una red de transporte y de energía y del hogar y de todo que funcione hidrógeno, entonces ya no tiene propósito, es un despropósito, ¿no? Repito, ¿y por qué hace falta esto? ¿Por qué haría falta emplear
invertir mucha energía para hacer funcionar todo hidrógeno, porque el hidrógeno por sí solo no tiene energía, hay que cargarlo de energía. Porque las pilas de hidrógeno necesitan levantar 650 grados para funcionar. Porque hay que pasarlo a estado líquido para transportarlo, y se gasta mucha energía en pasarlo a estado líquido. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Bien. Ok. Esto con respecto al hidrógeno. Bueno, vamos al capítulo 27, ¿sí? Que habla sobre la energía solar. ¿Sí? Tenemos poquitas cosas para decir sobre el capítulo 27. Energía solar y energía eólica. Energía solar y energía eólica. Bien. Nos aclara el autor que hay dos tipos de manera de generar corriente, que son generar un flujo continuo de corriente o generar un flujo intermitente de corriente. ¿No es cierto? Bien. Flujo continuo, flujo intermitente. ¿Cuándo tenemos un flujo continuo? Y, por ejemplo, una central que funciona a carbón tiene un flujo continuo. Una central nuclear tiene un flujo continuo. Una central a gas tiene un flujo continuo. Mientras vos le sigas metiendo carbón, le sigas metiendo gas, o le sigas metiendo combustible nuclear, en el caso de una central nuclear, va a seguir generando corriente. Ahora, ¿cuáles tienen flujo intermitente? Por ejemplo, las solares. Cuando no hay sol, o sea, a la noche, no generan corriente. Las eólicas, que andan con viento. Cuando no hay viento, no generan corriente. ¿Sí? Las hidroeléctricas también, cuando el río no corre con suficiente fuerza, entonces las turbinas no andan con la suficiente fuerza para alimentar de corriente una ciudad, por ejemplo. ¿No es cierto? Bien. Entonces, obviamente las intermitentes es como que corren un poquito con desventaja. Pero las renovables son intermitentes. Y acá está el asunto. Por más que lo ideal sería tener un flujo continuo para manejarlo como se nos cante, especialmente la solar y las centrales solares y las centrales eólicas, que son las más ecológicas, funcionan con un flujo intermitente. Bueno, a ver, vamos a hablar de estas dos. Primero, una cosa que se decía hace un tiempo y que ahora ya dejó de ser verdad, que generar corriente eléctrica a partir de energía solar o la energía del viento, ubican, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Vieron las centrales solares, usan paneles fotovoltaicos, ¿no? Esos paneles como azulados, ¿sí? De silicio. Bueno, y las eólicas son las que parecen como un gran molino, ¿no? Solamente que están siendo movidas por el mismo viento. Bueno, un molino también es movido por el viento, no sé por qué aclaré esto. Bien, entonces, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de estar en Necochea, yo estuve en el último verano en Necochea, y ahí pusieron unas muy grandes, impactan de hecho, se ven desde la playa. Bueno, ¿qué estaba diciendo yo? Ah, sí, esto iba a decir. Que en algún tiempo se dijo que que generar corriente de esa manera era muy caro y que no convenía. Ok. En algún tiempo fue verdad que generar, supónganse, 1 megawatt hora, ¿no? A partir del viento, o generar 1 megawatt hora a partir del sol, de la luz del sol, era considerablemente más caro que generar 1 megawatt hora a partir de quemar carbón, ¿no? Bueno, pero hoy en día, de un tiempo a esta parte, ¿no? Eso fue cambiando bastante. ¿Por qué? Porque la industria de la energía eólica y la industria de la energía solar fueron evolucionando hasta hacerse cada vez más competitivas a nivel económico, ¿no es cierto? Entonces, el ejemplo que da el autor es el ejemplo de Dinamarca. En Dinamarca, decía, evolucionó tanto la energía eólica que hoy en día el país funciona mayormente a partir de energía eólica, e incluso a veces es hasta más barato, no siempre, pero a veces es hasta más barato para una ciudad o para un país alimentar con corriente la ciudad a partir de energía eólica que a partir de carbón, ¿no? En algunos casos. Pero esto lo digo para qué. Si bien en sí el carbón sigue siendo
la energía a partir del carbón sigue siendo más barata que la energía a partir del viento o del sol, digamos, esto viene cambiando, ¿no es cierto? Bien, ¿por qué? Porque, repito, estas tecnologías están cada vez más competitivas. Entonces, tanto generar corriente a través del viento, a partir del viento, como generar corriente a partir del sol, de la luz del sol, hoy en día, ¿sí? Es mucho más barato que 30, 40 años atrás. Bien, después, hay un problema del que veníamos hablando, que es que son fuentes intermitentes de energía. Bueno, justamente, ahí tienen una parte de la solución. Si usamos tanto energía eólica como energía solar, podemos no tener viento a veces, no tener sol a veces, ¿sí? Pero ya que no tengamos ni viento ni sol, es más difícil. Entonces se complementan bien, ¿no es cierto? Después, lo que se hace también para poner energía eólica muchas veces es una planificación como regional. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, pará, yo pongo un molino, uno de esos molinos acá, ¿no es cierto? Bien. Y si no sopla siempre el viento, ok, es verdad, el viento no va a estar siempre soplando en ese lugar. A veces va a soplar y a veces no. Pero ¿qué pasa? A tantos kilómetros de ahí tenés otro lugar donde suele soplar el viento. ¿Va a soplar siempre el viento ahí? No. Ok. Pero a tal otra distancia tenés otro lugar. Bueno, entonces, ¿qué se hace? Se planifica como una especie como un esquema, ¿no? Donde se instalan varias de estas turbinas. ¿Para qué? Para que cuando una no está funcionando porque no está soplando el viento en ese lugar, sí está soplando en otro lugar. Entonces, de esa manera hay corriente todo el tiempo. Hecha esta aclaración, cabe también aclarar que ninguna central que genere electricidad lo está haciendo al 100% de su capacidad, ni siquiera las de carbón. Siempre están funcionando a una parte de su capacidad. ¿Sí? Digo esto, ¿por qué aclara el autor esto? Porque, digamos, no es válido atacar la energía solar o la energía eólica diciendo, pero todas esas horas en las que no hay sol, la central eléctrica solar está siendo desperdiciada. Y todas esas horas en las que no hay viento, una turbina eólica está siendo desperdiciada. Primero está todo esto que aclaramos. Y después, que no hay ninguna central eléctrica que funcione al 100% de su capacidad. Ni siquiera, repito, la de carbón. ¿Sí? Y el autor da números por ahí, lo van a ver. ¿Sí? Las nucleares incluso, por ejemplo, creo que decía 70 y pico %. Habitualmente están funcionando al 70 y pico % de su capacidad. O sea que ese 100% no existe en verdad. No existe. Y no es justo medir la eficiencia, de las energías renovables, solar y eólica, tomando como parámetro un aprovechamiento del 100% de la capacidad de la central. Eso es deshonesto, eso es trampa, no es válido eso, ¿no? Bueno, y después la energía solar, comenta la autora, tiene aparte otras maneras de aprovecharse. No solo para generar corriente, sino, por ejemplo, para calentar el agua. ¿Sí? Y esto también lo habrán visto. Los tanques de agua que se colocan en el techo, que son muy buenos. Yo, por lo menos, la gente que conozco que estuvo en lugares donde había ese tipo de tanques, en general no tienen absolutamente ninguna queja. Y obviamente requiere cierto costo, cierta inversión ponerlo, pero una vez que se lo pone, eso no consume, calienta agua sin consumir ni gas ni corriente, sino solamente la luz del sol. ¿No es cierto? El calor va del sol. Bueno, y no más que decir sobre estos 3 capítulos. Para la próxima ya vamos con la última clase sobre estas temáticas, la última clase de la unidad 2. ¿Sí? Les mando un abrazo grande y espero que anden bien. ¡Chao!